Bruno Fernández vuelve a situarse en el centro del debate del mercado tras conocerse que su nombre está sobre la mesa del Real Madrid como posible refuerzo para el próximo verano. Desde el madridismo más exigente, ese que no se conforma solo con nombres rutilantes sino que analiza cada movimiento con lupa, la aparición de Bruno Fernández en la órbita del Real Madrid ha generado un debate intenso, profundo y, sobre todo, muy dividido entre la afición. No estamos hablando de un rumor cualquiera, ni de una filtración interesada sin fundamento. Hablamos de un futbolista contrastado, con jerarquía, carácter y peso competitivo, cuyo perfil encaja en varias de las necesidades reales que tiene el Real Madrid de cara al futuro inmediato. Pero precisamente por eso, porque el Real Madrid no es cualquier club, también surgen dudas legítimas que no se pueden ignorar. En Valdebebas se trabaja con discreción, como siempre. La planificación deportiva avanza lejos del ruido, lejos de la propaganda y lejos de la ansiedad que se vive en otros grandes de Europa. El club blanco busca un centrocampista con liderazgo, con criterio para manejar los partidos grandes y con personalidad suficiente para asumir responsabilidades en los momentos donde el balón quema. Y ahí es donde aparece Bruno Fernández como una opción seria, estudiada y realista. No como prioridad absoluta, pero sí como una posibilidad que está siendo analizada con detenimiento. El capitán del Manchester United reúne muchas de las cualidades que históricamente ha valorado el Real Madrid en su centro del campo. Tiene gol, tiene llegada desde segunda línea, tiene un golpeo de balón diferencial, y sobre todo, tiene carácter competitivo. En un equipo inglés que ha vivido temporadas irregulares, Bruno Fernández ha sido constante, decisivo y, en muchos momentos, el único futbolista capaz de sostener al equipo en contextos adversos. Eso, desde una óptica madridista, no pasa desapercibido. Ahora bien, como aficionado del Real Madrid, y aquí quiero que tú también te posiciones, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Porque no todo es positivo ni todo es entusiasmo ciego. El principal atractivo de esta posible operación es económico. En los últimos días ha trascendido la existencia de una cláusula que obligaría al Manchester United a vender si llega una oferta cercana a los 60 millones de euros. Una cifra que, siendo sinceros, el Real Madrid puede asumir sin ningún tipo de trauma. En un mercado inflacionado, pagar esa cantidad por un futbolista de rendimiento inmediato no es una locura. Pero aquí viene la primera gran pregunta para el madridismo. ¿Vale la pena invertir esa cantidad en un jugador de 31 años? ¿Encaja realmente la política deportiva que ha seguido el club en los últimos años? Florentino Pérez ha apostado claramente por fichajes jóvenes, con margen de crecimiento y valor de reventa. Y Bruno Fernández, por edad, rompe parcialmente con esa línea. No es un jugador de futuro, es un jugador de presente. Y eso genera un choque de visiones dentro del propio debate blanco. El Real Madrid es consciente de que necesita renovar energías en la medular, pero también sabe que una plantilla joven necesita referentes, necesita futbolistas hechos, acostumbrados a liderar en escenarios de máxima presión. Bruno Fernández ofrece eso desde el primer día. No necesitaría adaptación larga, no llegaría como promesa, llegaría como solución inmediata. Pero, ¿es eso lo que más necesita ahora mismo el Real Madrid? ¿O debería seguir apostando exclusivamente por el largo plazo, aunque eso implique asumir ciertos riesgos deportivos en el corto plazo? Desde el punto de vista táctico, la dirección deportiva valora mucho su polivalencia. Puede jugar como interior, como mediapunta e incluso en un rol algo más retrasado si el partido lo exige. Su capacidad para interpretar distintos contextos de partido es una virtud que en el Real Madrid siempre se ha valorado. Además, su experiencia en competiciones europeas y su liderazgo natural son argumentos que pesan mucho cuando se habla de partidos grandes, de eliminatorias cerradas y de noches donde el carácter decide más que el talento. Sin embargo, y aquí quiero provocar tu opinión como madridista, también hay quien piensa que Bruno Fernández representa un paso atrás en la estrategia del club. Que su fichaje podría bloquear la progresión de otros perfiles, que su salario sería elevado y que, en 2 o 3 temporadas, el Real Madrid se encontraría con un jugador en declive sin valor de mercado. Este argumento no es menor y merece ser escuchado. El Real Madrid no puede permitirse errores estructurales en una zona tan sensible como el centro del campo. Otro factor clave es el contexto del Manchester United. El club inglés atraviesa un proceso de reajuste profundo, tanto deportivo como institucional. No sería descabellado pensar que aceptarían una salida si el propio jugador ve con buenos ojos un cambio de aires. Y aquí entra otra cuestión interesante para el madridismo. ¿Llega Bruno Fernández al Real Madrid por ambición deportiva o como último gran contrato? La respuesta a esta pregunta es fundamental para entender si encajaría realmente en la mentalidad del club blanco. Desde mi punto de vista como aficionado del Real Madrid, la operación tiene sentido solo bajo ciertas condiciones muy claras. Si el club considera que necesita un líder inmediato en la medular,
alguien que asuma galones desde el primer minuto, Bruno Fernández es una opción válida. Pero si la apuesta sigue siendo exclusivamente por el futuro, entonces este fichaje genera más dudas que certezas. Y ahora te pregunto directamente a ti, madridista. ¿Prefieres una solución inmediata con riesgos a medio plazo o una espera paciente que puede costar rendimiento en el presente? Este debate no ha hecho más que empezar. El nombre de Bruno Fernández está sobre la mesa del Real Madrid. Eso es un hecho. Pero la decisión final dependerá de muchos factores que aún están en movimiento. La planificación continúa. El mercado aún no se ha activado del todo y en Valdebebas nadie tiene prisa. Porque si algo ha demostrado el Real Madrid a lo largo de su historia, es que las grandes decisiones se toman con cabeza fría, no con el corazón caliente. Si estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo, quiero leerte. ¿Ficharías a Bruno Fernández para el Real Madrid o crees que no encaja en el proyecto? Dime tu opinión, porque este debate, como siempre, se construye desde la voz del madridismo. El debate en torno a Bruno Fernández no solo divide al madridismo, también obliga a mirar con lupa el contexto real del Real Madrid y el momento exacto en el que se encuentra el proyecto deportivo. Porque una cosa es analizar al futbolista de manera aislada y otra muy distinta es entender si su llegada encaja en el equilibrio global de la plantilla, en la idea de club que se ha construido en los últimos años y en la forma en la que Florentino Pérez concibe el presente y el futuro del equipo. El Real Madrid ha iniciado una transición profunda en el centro del campo. Se ha pasado de una generación legendaria a una etapa marcada por la energía, el físico y la ambición. En ese proceso, el club ha apostado por perfiles capaces de dominar durante una década, no solo durante 2 o 3 temporadas. Por eso, la edad de Bruno Fernández vuelve a aparecer como un factor central del análisis. 31 años no es una edad prohibitiva, pero sí una frontera psicológica dentro de la política reciente del club. Y aquí es donde el debate se vuelve más interesante. Desde Valdebebas se entiende que el fútbol no es una ciencia exacta. No todo puede ser juventud y proyección. También se necesitan futbolistas hechos, con personalidad, con capacidad de mando y con experiencia real en partidos de máxima exigencia. Bruno Fernández cumple con todo eso. Es un jugador acostumbrado a liderar vestuarios complejos, a asumir responsabilidades cuando el entorno aprieta y a cargar con el peso ofensivo del equipo incluso cuando las cosas no salen. Esa mentalidad, en el Real Madrid, siempre ha sido un valor diferencial. Ahora bien, como madridista, me parece necesario plantear una pregunta incómoda pero honesta. ¿Bruno Fernández eleva el nivel del Real Madrid o simplemente lo mantiene? Porque el Real Madrid no ficha para competir, ficha para dominar. Y esa es la vara de medir que hay que aplicar a cualquier nombre que se vincule al club. El portugués aporta gol, aporta último pase y aporta carácter, pero también es un futbolista que necesita mucho balón, que centraliza el juego y que exige libertad total para rendir al máximo. ¿Está el Real Madrid dispuesto a adaptar su estructura a ese perfil? En la Liga, su encaje parece natural. Es un campeonato más táctico, donde la lectura del juego, la pausa y la precisión marcan diferencias. Bruno Fernández tiene un golpeo desde media distancia capaz de decidir partidos cerrados, algo que siempre ha sido oro en el fútbol español. Además, su capacidad para llegar desde segunda línea y su instinto para aparecer en zonas de remate aportarían una variante ofensiva muy interesante. No depender únicamente de los delanteros para generar peligro es una necesidad real del Real Madrid, y ahí el portugués suma. Pero no todo es fútbol. También hay una dimensión económica y de vestuario que no se puede ignorar.